El 7 de diciembre de 1941, Japón tomó una decisión que cambió el curso de la historia para siempre. Atacaron Pearl Harbor. En solo unas horas, gran parte de la flota del Pacífico de Estados Unidos fue destruida y, debido a esto, Estados Unidos entró de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Pero si lo piensas bien, parece ilógico. ¿Por qué Japón desafiaría voluntariamente a un país con mayor población, una industria más fuerte, más fábricas y más recursos naturales? Es como si una pequeña empresa decidiera competir voluntariamente contra la empresa más grande del mundo. Los líderes de Japón sabían que no podían derrotar a Estados Unidos en una guerra larga, así que la verdadera pregunta no es por qué atacaron a Estados Unidos. En cambio, la verdadera pregunta es por qué llegaron a este punto, y la respuesta comenzó en China. Pero antes de que empecemos la discusión, solo quiero pedirte un like y que por favor te suscribas a nuestro canal. Esto es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido, así que vamos a empezar. A finales de los años 30, Japón ya estaba inmerso en una guerra que esperaban terminar rápidamente. En 1937 lanzaron una invasión a gran escala en China. Muchos oficiales militares creían que harían rendirse rápidamente al gobierno de Chiang Kai-shek, pero estaban equivocados. En lugar de una victoria rápida, esto se convirtió en una guerra larga y costosa. A medida que pasaba el tiempo, se necesitaban cada vez más soldados. También se necesitaban cada vez más armas, balas, comida, vehículos y gasolina. Aunque lograban capturar ciudades, China seguía luchando. Era como un ejército que seguía avanzando, pero nunca llegaba a la meta. Y por eso, poco a poco, Japón iba perdiendo fuerza y riqueza. La situación empeoró aún más porque los recursos naturales del país eran limitados. A diferencia de Estados Unidos o la Unión Soviética, Japón realmente tenía muy poco petróleo, hierro y otros recursos importantes. Por eso, para mantener su maquinaria militar, necesitaban obtener recursos de otros lugares. A medida que crecían sus necesidades, también crecían sus problemas. Y fue entonces cuando los países occidentales empezaron a preocuparse. Estados Unidos fue viendo poco a poco cómo Japón expandía su control en Asia. Por eso comenzaron varias restricciones económicas contra Tokio. Y también por eso, para los líderes de Japón, estaba claro que sus opciones se estaban reduciendo. Si la guerra en China no terminaba, seguirían necesitando más recursos. Si no podían conseguir recursos, su capacidad para hacer la guerra colapsaría. Y mientras pensaban en este problema, había otra amenaza en el norte. Y esa era la Unión Soviética. En 1939 hubo una gran confrontación. Las fuerzas de Japón y la Unión Soviética se enfrentaron en la frontera de Mongolia. Esta batalla es conocida hoy como la Batalla de Galkin-Khalkhin-Gol. Para Japón fue un golpe devastador. Pensaban que podían igualar a los soviéticos, pero en la batalla real quedó claro que el ejército de la Unión Soviética, bajo el mando de George Zhukov, prevaleció. Muchos soldados japoneses murieron y mucho equipo fue destruido. Más importante aún, Japón se dio cuenta de lo que significaba enfrentarse en guerra contra la Unión Soviética. Podría ser un error extremadamente costoso. Por eso empezaron a cambiar la dirección de su estrategia militar. En lugar de mirar hacia el norte, empezaron a mirar hacia el sur. Y en el sur se encuentran algunos de los recursos más importantes de toda Asia: petróleo, caucho, minerales y otros materiales que Japón necesitaba desesperadamente. Pero había un problema. Muchos de esos lugares estaban protegidos o bajo la influencia de países occidentales como Gran Bretaña, los Países Bajos y especialmente Estados Unidos. A medida que se acercaban los años 40, poco a poco, se estaba formando una situación en la que la guerra en China, la falta de recursos y la tensión con los países occidentales se estaban combinando en una sola crisis. Esto aún no era Pearl Harbor, pero fue aquí donde apenas comenzó a formarse el camino que eventualmente llevaría a Japón a una de las decisiones más peligrosas de su historia. Una decisión que encendería la guerra en todo el Pacífico. Y una decisión que cambiaría no solo el destino de Japón, sino el destino de todo el mundo. A pesar de esto, mientras la situación de Japón empeoraba, había un líder que intentaba convertir la guerra en China en un asunto internacional, y él era Chiang Kai-shek. Él entendía que a China le sería difícil derrotar a Japón si luchaban solos. Por eso su objetivo no era solo luchar contra los japoneses en el campo de batalla. También quería convencer a otros países de que lo que estaba ocurriendo en China no era simplemente un conflicto entre dos naciones. Para Chiang, la invasión japonesa era una amenaza para toda Asia. Y si no se detenía, podría afectar a todo el mundo.
Así que mientras sus soldados luchaban, China también comenzó otra batalla, una batalla para obtener el apoyo de otros países. Desde que comenzó la guerra en 1937, muchos ciudadanos en Estados Unidos y Gran Bretaña simpatizaban con China. Muchos periodistas, escritores y académicos informaron sobre los daños. Esto fue causado por la invasión de Japón. Por eso, poco a poco creció el apoyo para China en algunos países occidentales, pero la simpatía no era suficiente. Lo que necesitaba Chiang eran armas. Necesitaba cañones, necesitaba balas, necesitaba vehículos militares y sobre todo necesitaba un suministro constante para mantener la lucha. En los primeros años de la guerra, uno de los mayores partidarios de China fue la Unión Soviética. Según los historiadores, Moscú envió una gran cantidad de armas y equipo militar para ayudar a las fuerzas de Chiang Kai-shek, pero la situación cambió después del acuerdo entre Alemania y la Unión Soviética en 1939. Poco a poco la ayuda de Moscú fue disminuyendo. Debido a esto, China se vio obligada a buscar otras fuentes de apoyo. Ahí fue cuando Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia empezaron a volverse más importantes. Aunque Gran Bretaña y Francia estaban concentrados en la creciente crisis en Europa, seguían ayudando enviando suministros a China. El problema era que no era tan fácil transportar estos suministros. Muchos equipos tenían que pasar por rutas largas en montañas, selvas y caminos difíciles. Una de las rutas de abastecimiento más importantes de China en ese entonces era la carretera de Birmania. Esta ruta conectaba los puertos del sudeste asiático con el interior de China. Pero el transporte era lento, el camino era difícil y a menudo había retrasos. Así que, aunque llegaba ayuda, no era suficiente para cambiar de inmediato el curso de la guerra. Mientras tanto, en Estados Unidos también empezaron a surgir personas que querían ayudar a China. Uno de ellos fue Clair Lee Chenoy, un oficial retirado de Fuerzas Armadas estadounidenses. Él ayudó a China a fortalecer su fuerza aérea. Más tarde también se formó un grupo de pilotos estadounidenses que voluntariamente lucharon por China. Fueron más conocidos con el nombre de Tigres Voladores. Aunque se hicieron más famosos en los años siguientes, los cimientos de este grupo ya habían comenzado antes de que Estados Unidos entrara oficialmente en la guerra. Mientras Chiang intentaba obtener apoyo de otros países, también tenía que demostrar que su gobierno aún podía luchar. Esta es la razón por la que China lanzó varias ofensivas contra Japón a finales de 1939. El objetivo era mostrarle al mundo que la lucha aún no había terminado, que China todavía podía pelear y que valía la pena ayudarlos. Aunque estas ofensivas no lograron una gran victoria, lograron frenar algunos avances de Japón y demostraron que China aún no se rendía. Pero mientras China estaba ocupada buscando ayuda, hubo un acontecimiento que empeoró aún más su situación. En 1940, Francia cayó en manos de Alemania. De repente, la atención del mundo se centró en Europa. Los países que antes ayudaban a China ahora tenían problemas más grandes que enfrentar. Para Chiang Kai-shek, ahora el mundo le prestaba menos atención a su guerra. Mientras tanto, Japón vio esta oportunidad. Muchos líderes en Tokio creían que mientras Europa estuviera ocupada con su propia crisis, podrían aumentar su control sobre las rutas utilizadas para suministrar a China. A mediados de 1940, Fumimaro Konoe se convirtió en primer ministro de Japón. En ese momento, el país enfrentaba un creciente problema económico. Había escasez de algunos suministros esenciales. Los gastos de la guerra también seguían aumentando. Para muchos líderes de Japón, la conclusión era clara. Si no podían cortar la ayuda que llegaba a China, la guerra podría continuar durante muchos años más. Por eso empezaron a enfocarse en las rutas utilizadas para transportar armas y suministros. Uno de los objetivos más importantes era la Indochina francesa, que ahora forma parte de Vietnam, Laos y Camboya. Este lugar era importante porque por aquí pasaban algunos de los suministros que iban hacia China. En septiembre de 1940, las fuerzas japonesas entraron en la parte norte de la Indochina francesa. Desde la perspectiva de Japón, esto era una manera de aumentar la presión contra China, pero no se dieron cuenta completamente del efecto que esto tendría. Debido a esa acción, Estados Unidos empezó a preocuparse mucho. Para Washington no solo se trataba de China, ya veían la posibilidad de una expansión más amplia de la influencia de Japón en toda la región de Asia-Pacífico. Como respuesta, Estados Unidos comenzó a imponer restricciones económicas contra Japón. Esto incluía restricciones a ciertos materiales importantes
que necesitaba la industria y las fuerzas armadas del país. En este punto aún no estallaba la guerra entre Estados Unidos y Japón, pero la dirección de los acontecimientos ya era clara. Mientras Japón intentaba impedir que la ayuda llegara a China, al mismo tiempo se acercaba cada vez más a un enfrentamiento directo contra Estados Unidos. Y mientras esta crisis se profundizaba, surgía poco a poco otro problema dentro de la propia China, una tensión que más adelante también tendría un gran impacto en el futuro del país. El conflicto creciente entre los nacionalistas de Chiang Kai-shek y los comunistas de Mao Zedong. Sin embargo, mientras Japón se acerca a la guerra contra Estados Unidos, la situación no solo se calienta en Tokio. Dentro de China misma hay otro fuego que comienza a crecer. Sobre el papel, los nacionalistas de Chiang Kai-shek y los comunistas de Mao Zedong son aliados, pero en la vida real no confían realmente el uno en el otro. Ambos están luchando contra Japón, pero ambos también piensan en quién liderará China cuando termine la guerra. En 1940, las fuerzas comunistas lanzaron una gran ofensiva en el norte de China. Esto se conoce como la Ofensiva de los 100 Regimientos. Su objetivo no eran solo los soldados japoneses, también destruyeron vías de tren, puentes, caminos, comunicaciones y otra infraestructura que Japón utilizaba para controlar las áreas que habían ocupado. Esto no liberó las grandes ciudades, pero demostró que las fuerzas comunistas no eran débiles, y para Chiang Kai-shek esto representaba un nuevo problema, porque mientras Mao luchaba contra Japón, también aumentaba su propio ejército, influencia y reputación entre los chinos comunes. En pocas palabras, había dos guerras en curso en China. La primera guerra era China contra Japón. La segunda guerra era una competencia silenciosa entre los nacionalistas y los comunistas para ver quién sería el verdadero poder en China. Después de la ofensiva de los 100 regimientos, Japón tomó brutales represalias. Según muchos relatos históricos, el ejército japonés fortaleció su campaña antiguerrilla en el norte de China. Uno de los nombres más conocidos para esto es la política de los tres todos: matar a todos, quemar todo, saquear todo. En palabras sencillas, matar, quemar y robar. El objetivo de esto era destruir los lugares sospechosos de ayudar a los combatientes guerrilleros. No solo los soldados se vieron afectados, muchos civiles también se vieron involucrados, muchos pueblos fueron atacados, muchas casas fueron incendiadas, y mucha gente común pagó el precio de una guerra que ellos no eligieron. Mientras la violencia empeoraba en China, la presión dentro de Japón también aumentaba. El gobierno civil en Tokio no controlaba completamente a sus propias fuerzas armadas. En teoría había un primer ministro y un gabinete, pero en la práctica la influencia del ejército y la marina era muy fuerte. Hubo ocasiones en que los militares mismos impulsaban las políticas, y cuando no estaban de acuerdo con los planes de los líderes civiles podían bloquear o derribar la dirección del gobierno. Aquí entraron los militares, gran papel de Hideki Tojo. Tojo era un líder militar de línea dura. Para él, Japón no debía retirarse de China, porque si se retiraban, parecería que se desperdició la sangre, el dinero y los años que invirtieron en la guerra. Esta fue una de las trampas más grandes de Japón. Mientras más tiempo luchaban, más difícil era admitir que su decisión había sido un error. Eran como una persona que ya está perdiendo en el juego, pero no quiere detenerse porque ya ha perdido mucho. Así que en vez de retirarse, siguieron apostando aún más. En abril de 1941, Japón firmó un acuerdo con la Unión Soviética. Este fue el Pacto de Neutralidad Soviético-Japonés. Esto significa que ambos países evitarían una guerra directa entre sí por el momento. Para Japón, esto era algo muy importante, porque si no tenían que preocuparse por la Unión Soviética en el norte, podían mirar más hacia el sur, y en el sur estaba lo que desesperadamente necesitaban: recursos, petróleo, goma, estaño, arroz y otros materiales que necesitaban tanto el ejército como la economía. El problema era que muchos de los lugares con recursos estaban controlados por potencias occidentales. Malaya estaba controlada por Gran Bretaña. Las Indias Orientales neerlandesas estaban controladas por los Países Bajos. Filipinas estaba controlada por Estados Unidos. Y Japón veía estos lugares como la clave para continuar con su imperio. En la propaganda de Japón decían que querían liberar a Asia del imperialismo occidental. Pero en realidad, también querían controlar los recursos de la región. Es decir, solo reemplazaron el antiguo imperio por un nuevo imperio. Y mientras crecía la tentación de conquistar el sudeste asiático, había un gran obstáculo. La flota del Pacífico de los Estados Unidos estaba en Hawái, y para la marina japonesa, mientras la flota de Estados Unidos estuviera ahí, cualquier gran operación en el Pacífico era peligrosa.
Esto no significa que todos los líderes japoneses quisieran ir a la guerra con Estados Unidos. Algunos en la Marina sabían cuán poderosa era la capacidad industrial de los Estados Unidos. Sabían que si la guerra se prolongaba, Estados Unidos podría fabricar más barcos, aviones, armas y municiones. Japón no podía igualar ese tipo de producción, pero había otros oficiales que creían que Japón tenía una pequeña ventana de oportunidad. Si actuaban rápido, podrían tomar el sudeste asiático, cortar las líneas de suministro y obligar a Estados Unidos a negociar un acuerdo. Esta era la peligrosa forma de pensar que poco a poco se convirtió en el centro de la estrategia de Japón. No planeaban derrotar a Estados Unidos en una guerra larga. Lo que querían era un golpe rápido, fuerte y sorprendente. Un golpe que les diera tiempo para expandir su control en el Pacífico. En julio de 1941, la situación empeoró aún más cuando Japón ocupó el sur de Indochina. Para Estados Unidos, este mensaje era claro. China ya no era el único objetivo de Japón. Parecía que se estaban preparando para moverse hacia el sur, hacia lugares con petróleo y otros recursos. Aquí fue donde Estados Unidos respondió. El presidente Franklin Roosevelt congeló los activos japoneses en Estados Unidos. Y por eso Japón casi perdió el acceso al petróleo estadounidense. Esto fue un gran golpe, porque gran parte del petróleo de Japón en ese entonces provenía de Estados Unidos. Si se quedan sin petróleo, sus barcos se detendrán, sus aviones se detendrán, sus tanques se detendrán y su capacidad para continuar la guerra colapsará. En este punto, Japón se enfrentó a tres opciones. Primero, retirarse de China e Indochina para que se alivien las sanciones. Segundo, negociar y esperar. Tercero, atacar hacia el sur y tomar los recursos por la fuerza. La primera opción era difícil de aceptar para los líderes militares porque para ellos eso era una vergüenza. La segunda también era peligrosa porque mientras esperaban, se les acababa el petróleo. Por eso, cada vez más personas dentro de Japón impulsaban la tercera opción. La guerra. No fue una decisión repentina que se les ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de muchos años de cálculos erróneos. Una guerra en China que no terminaba. Derrotas y miedo a la Unión Soviética. Falta de recursos. Sanciones, presión de Estados Unidos, presión del ejército. Y la ambición de expandir el imperio japonés. En octubre de 1941 cayó el gobierno del primer ministro Konoe. Fue reemplazado por Hideki Tojo. Y cuando Tojo se convirtió en primer ministro, se fortaleció la voz de quienes creían que era necesario usar la fuerza militar. Aún no se han terminado completamente las conversaciones entre Japón y Estados Unidos, pero casi no llevan a ningún lado. Estados Unidos quiere que Japón se retire de China y de Indochina, pero los militares japoneses no quieren aceptar eso. Para ellos retirarse sería como admitir que todos sus sacrificios en China no valieron la pena. Así que mientras algunos diplomáticos siguen hablando de paz, los estrategas militares ya están haciendo planes para la guerra. Detrás de las salas de reuniones, poco a poco se está formando la lista de objetivos. Tailandia, Malaya, Singapur, Birmania, Hong Kong, Filipinas, Indias Orientales, Neerlandesas y las islas del Pacífico. Pero antes de hacer eso, primero tenían que enfrentar el mayor obstáculo, la flota estadounidense en Pearl Harbor. Aquí es donde la dirección de la historia comenzó a volverse clara. Japón ya no solo buscaba una manera de terminar la guerra en China, ahora se estaba preparando para abrir una guerra aún más grande en todo el Pacífico. Y en su mente, atacar Pearl Harbor no era el comienzo del problema, era la solución violenta al problema que ellos mismos habían creado. En los últimos meses de 1941, casi no quedaba tiempo para la diplomacia. Japón y Estados Unidos seguían conversando. Había diplomáticos viajando. Se enviaban propuestas, se realizaban reuniones. Pero mientras todo eso sucedía, ambos lados ya sabían que se acercaban a un gran enfrentamiento. Para Estados Unidos, su posición era simple. Si Japón quería que el comercio volviera a la normalidad y que se levantaran las sanciones económicas, tenía que retirarse de China e Indochina. Para Washington, esa era la única manera de reducir la tensión en Asia. Pero para los líderes militares de Japón era casi imposible aceptar esa condición. Después de muchos años de guerra, ya habían gastado muchas vidas, dinero y recursos en China. Desde su punto de vista, retirarse no era una concesión, era una derrota. Y no querían aceptar eso. Mientras el estancamiento se intensificaba, el debate dentro de Japón se volvía aún más profundo. Hasta ahora, los historiadores todavía discuten cuál fue realmente la razón principal por la que Japón eligió la guerra. Algunos dicen que las sanciones económicas de Estados Unidos los empujaron a atacar.
Otros creen que las sanciones no fueron la causa, sino solo el resultado de la previa expansión de Japón en Asia. En pocas palabras, el problema no comenzó con las sanciones. Comenzó con las decisiones que tomó Japón muchos años antes de Pearl Harbor. Otro gran debate es sobre el verdadero objetivo de la expansión hacia el sur de Japón. Hay historiadores que creen que esto era parte del sueño de construir un vasto imperio en Asia, una región que sería gobernada por Japón y ya no por los países occidentales. En la propaganda de esa época lo llamaron un nuevo orden para Asia, pero muchos países que fueron ocupados por Japón no lo vieron como una liberación. Para ellos solo era una nueva forma de ocupación. Hay otros historiadores que ofrecen una explicación diferente. Según este punto de vista, el objetivo más importante de Japón no era la construcción de un imperio. El objetivo más importante era continuar la guerra en China. Mientras más se prolongaba la guerra, más aumentaba su necesidad de petróleo, acero, caucho, comida y otros recursos. Sin estos, les sería difícil continuar con sus operaciones militares. Por eso, para algunos líderes de Japón, conquistar lugares ricos en recursos no era un lujo, era una necesidad. Pero cualesquiera que fueran sus verdaderos motivos, el resultado fue el mismo. Poco a poco se dirigieron por un camino que los llevaría directamente a enfrentarse con Estados Unidos. Mientras esto sucedía, había otro gran problema dentro del liderazgo japonés. No todos compartían la misma visión. Muchos oficiales de la Marina estaban preocupados por la posibilidad de una guerra contra Estados Unidos. Tenían razones para estar preocupados. Ellos conocían mejor la verdadera fuerza de la Marina de los Estados Unidos. Ellos conocían mejor el tamaño de la industria estadounidense y sabían cuántos barcos, aviones y armas podían producir las fábricas de Estados Unidos. Según su análisis, si comenzaba una guerra total, la ventaja de Estados Unidos en una batalla prolongada era demasiado grande, pero muchos oficiales del ejército tenían una perspectiva diferente. Como estaban más enfocados en China, no sentían tanto el poder de Estados Unidos. Algunos incluso creían que la disciplina, la determinación y el espíritu de lucha eran más importantes que la cantidad de barcos y fábricas. Este fue uno de los mayores errores en su estimación. Mientras la Marina se enfocaba en los números y la producción, algunos líderes del ejército creían más en la moral y el coraje. No vieron completamente cuán grande sería el impacto del poder industrial de Estados Unidos cuando comenzara la guerra. Todavía tenían otra esperanza. Algunos oficiales creían que cuando Japón entrara al sudeste asiático, muchos habitantes locales los recibirían como libertadores contra las potencias coloniales europeas. Hubo lugares donde algunos grupos ayudaron a Japón al principio, pero en muchos casos ese apoyo no duró mucho, porque cuando la gente vio la verdadera situación bajo la ocupación japonesa, su perspectiva cambió rápidamente. Mientras tanto, mientras los debates continuaban en Tokio, ya había una operación preparándose en silencio. Las negociaciones aún continuaban en público, pero detrás de puertas cerradas ya había barcos preparándose para una misión que cambiaría la historia. En los primeros días de diciembre de 1941, los principales líderes de Japón se reunieron para decidir su último paso. Todavía había algunos que esperaban una solución diplomática. Todavía había algunos que querían evitar la guerra, pero ya era más fuerte la influencia de quienes creían que no había marcha atrás. En esas reuniones, una cosa quedó clara: ya no se debatía si habría guerra, lo único que se debatía era cómo comenzaría, y mientras algunos diplomáticos seguían esperando un milagro, una gran fuerza naval de Japón ya navegaba silenciosamente por las frías aguas del Pacífico Norte. No iban hacia China, no iban hacia la Unión Soviética. Su destino era Hawái, y su objetivo era una base militar que en solo unos días se convertiría en el centro de una de las mayores sorpresas en la historia de la guerra: Pearl Harbor. Si analizamos todo lo que sucedió, veremos que muchos líderes de Japón creían que podían controlar el rumbo de la historia. Pensaban que podían elegir cuándo comenzaría la guerra. Pensaban que podían elegir hacia dónde se expandiría. Y pensaban que podían terminarla antes de que sus enemigos pudieran recuperarse por completo. Pero casi todos sus cálculos más importantes estaban equivocados. El ataque a Pearl Harbor no terminó ahí para Japón. En cambio, solo hizo que la guerra se hiciera más grande. La batalla, que antes se centraba principalmente en China, ahora se convirtió en parte de una guerra mundial. Desde el Océano Pacífico hasta Europa, desde las selvas de Birmania hasta las islas del Pacífico.
millones de personas se verán afectadas en los próximos años. Para Japón, el plan era simple: dar un golpe rápido y contundente, tomar de inmediato los lugares clave con petróleo y recursos, y obligar a Estados Unidos a negociar la paz. Pero eso no fue lo que sucedió. En lugar de retirarse, Estados Unidos amplió aún más su movilización militar. Las fábricas estadounidenses comenzaron a producir barcos, aviones, tanques y armas a un nivel que casi ningún otro país podía igualar en ese momento. Poco a poco empezó a surgir lo que algunos oficiales de la Marina japonesa temían desde hace tiempo: una larga guerra de producción y recursos. Y en este tipo de batalla, Estados Unidos tenía una enorme ventaja. Mientras la situación de Japón empeoraba, China seguía luchando. En lugar de colapsar después de Pearl Harbor, el apoyo internacional para los enemigos de Japón se fortaleció aún más. La guerra que intentaron terminar solo se prolongó aún más. Al llegar 1945, estaba claro que Japón ya no podía revertir el curso de la guerra. Luego vino su derrota en el Pacífico. Perdieron bases importantes. Su capacidad para enviar barcos y aviones se redujo, y poco a poco se les fue cortando el acceso a los recursos que antes eran la razón por la que se expandieron hacia el sur. Después llegaron dos acontecimientos que cambiaron el mundo para siempre. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Al mismo tiempo, la Unión Soviética también entró en guerra contra Japón, después de terminar el pacto de neutralidad entre ambos países. Después de este corto periodo, la última esperanza de Tokio de continuar la lucha se desvaneció por completo, y en septiembre de 1945 Japón se rindió oficialmente. La Segunda Guerra Mundial terminó en Asia, pero los problemas que dejó no terminaron ahí. En China, la ya frágil alianza entre Chiang Kai-shek y Mao Zedong volvió a romperse. La cooperación temporal contra Japón colapsó por completo. La guerra civil china estalló de nuevo, y en los años siguientes el destino de todo el país cambiaría. Mientras tanto, en otras partes del mundo comenzaba una nueva era. Ya no era una lucha entre el eje y los aliados. Ya no era una lucha entre Alemania, Japón y sus enemigos. Este es el inicio de la Guerra Fría. Dos superpotencias poco a poco se enfrentarán entre sí: Estados Unidos y la Unión Soviética. A partir de este momento, el mundo entrará en una nueva competencia. Competencia por la influencia, competencia en tecnología, competencia en poder militar y, con el tiempo, competencia en armas nucleares. De hecho, después de que el liderazgo soviético vio el efecto de la bomba atómica, aceleraron aún más su propio programa nuclear. En los años siguientes comenzaría la carrera armamentista nuclear que infundiría miedo en todo el mundo durante muchas décadas. Así que cuando se habla de Pearl Harbor, no es solo la historia de un ataque sorpresa, no es solo la historia de portaaviones, barcos y aviones. Es la historia de cómo una guerra que comenzó en China poco a poco se expandió hasta convertirse en parte de la mayor pandemia de conflicto global en la historia. También es la historia de cómo las decisiones tomadas por algunos líderes debido a la ambición, el miedo, los errores de cálculo y la falta de compromiso provocaron acontecimientos que afectaron al mundo entero durante muchas generaciones. Y tal vez esa sea la lección más importante de esta historia. A veces un país no cae porque le falte en la batalla. A veces cae porque una y otra vez elige continuar con un problema que debió haber resuelto hace mucho tiempo. Y para Japón, ese problema comenzó en China, pero lo que obtuvieron a cambio fue una guerra que abarcó todo el mundo.